Que Dios les bendiga. Vamos a realizar una oración antes de empezar a predicar. Papá, te damos gracias por el tiempo, Dios, te damos gracias por la vida, por la salud, porque nos permites estar aquí juntos, Dios. Y hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo traiga entendimiento a nuestra mente y a nuestro corazón, que todo lo que hay en nosotros sea alineado a ti, a tu voz, al deseo que hay en ti, Dios. Y que todo aquello que hay en nosotros, papá, que genera duda, que genera incertidumbre, que genera inseguridad, que lo podamos llevar a ti, Señor, que podamos despojarnos del todo el peso, Dios, que día con día se nos va pegando, de todo el peso que día con día venimos arrastrando, Señor, que todo pueda ser rendido delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, de esto no se trata la predicación, pero se lo voy a platicar. Porque no tiene, sí tiene que ver, pero no es como tan obvio, ¿no? Y hace unos días estaba yo viendo una clase y al final de la clase había una administración. Sinceramente, creo que la clase se trataba sobre el origen nuestro, ¿no? Como hijos. Y al final el pastor empieza a orar y yo me puse a orar mientras ministraba. Y cuando estaba orando, yo estaba con los ojos cerrados y comencé a ver. Y yo veía que había un lugar que era como bien blanco, como pulcro, como que era, como que no existe tal blanco en nuestra realidad, o sea, en este plano. Y yo me veía así chiquita, así chaparrita, así como Jasia. Y tenía 2 chonguitos así, ¿no? Esponjados. E iba corriendo y me cargaba una persona, pero yo no veía el rostro de esta persona. Y era una persona que me abrazaba y me ponía como en su regazo. Y yo me recargaba ahí. Y era como que el lugar más tranquilo. Es decir, no existe ese tipo de tranquilidad aquí. Porque ya ve que aunque podamos estar tranquilos, como que siempre hay algo que está pendiente. Como que disfrutas el momento, por ejemplo, ahorita. Ahorita nosotros disfrutamos porque como que decidimos dejar a un lado todas nuestras preocupaciones o lo que tenemos que hacer para dedicar el tiempo. Pero no significa que no tengamos algo que hacer o que no nos preocupe algo. Pero en ese momento no existía preocupación alguna. Haga de cuenta que dentro de mi cabeza nunca había conocido la preocupación. Nunca había conocido como el pendiente, el estrés, la ansiedad, nada, absolutamente nada. Y entonces esta persona, que yo no veía su cara, que era como completamente blanco, como muy brillante, me tenía abrazada. Y lo que hacía esta persona era que tomaba algo de él, ¿no? Y me lo mostraba, y era luz. Y entonces tomaba esa luz y la ponía dentro mío. Y entonces yo quiero pensar, ¿verdad?, que esa persona que tomaba de sí mismo y ponía dentro mío era Dios. Pero en ese momento que yo estaba viendo esto, no es como que yo pensara, es Dios, me está dando algo. No, simplemente era como algo que estaba sucediendo. Y así quedó, ¿no? O sea, se acabó el momento, ¿no? Abres los ojos, vuelves a esta realidad y ya, ¿no?
que hace rato que estábamos orando, Dios me hacía recordar esto. Y entonces yo como le preguntaba, ¿no? ¿Qué significa? Entonces Dios me hacía entender lo que dice el salmista, ¿no? De mi embrión vieron tus ojos. Y me llevaba el hecho de hacerme saber, ¿no? qué es lo que sucede antes de que nosotros nacemos, ¿no? Que es decir, no tengo una base bíblica, no sé qué hay, debe haber, pero no lo he investigado, ¿no? Pero es como dice el meme, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Entonces Dios me hacía sentir que eso sucede con todos antes de nacer. Entonces yo le decía, eso haces con todos, ¿verdad? Y Dios me hacía sentir que sí, que eso hace con todos. Que antes de que nosotros vayamos a nacer, Él nos toma, agarra de sí mismo y lo impronta en nosotros, como que lo mete. Y luego nacemos. Es decir, nacemos con una carga que es genética, ¿no? De papá y mamá, pero también nacemos, ¿no? con una carga, o no sé cómo decirlo, que es espiritual. Es decir, no es solamente que seamos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Sino que así como tenemos como una genética en el cuerpo y tenemos como una memoria en el alma, así también una parte espiritual tiene una impronta, es decir, tiene algo que Dios tomó de sí mismo y que lo puso en nosotros y que recién ahí nos manda al mundo. Pero que desde que estamos acá en el vientre empezamos a escuchar, ¿no? Otras cosas, empezamos a alimentarnos de otras cosas y entonces empezamos a olvidar. Entonces yo creo que siempre nos dicen que Dios depositó algo en nosotros, pero creo que es necesario saber con esa actitud qué es lo que depositó en nosotros. Es decir, antes de nacer, antes de que mamá le duela el vientre y todo este proceso, ¿no? Nos toma Dios, ¿no? y pone algo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios puso en cada uno de nosotros? Porque si somos un cuerpo con diferentes funciones, quizás no puso lo mismo en cada uno de nosotros, sino que puso algo que es específico y que luego nos manda a vivir al mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios puso en mí antes de nacer? Y yo creo que es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer en la vida, ¿no? como creyentes, porque un día nos vamos a presentar delante de Dios y nos va a preguntar, ¿no? ¿Qué hicimos con lo que nos dio? Y a veces lo interpretamos como con la parábola, ¿no? Con los dones, con los talentos, con las habilidades, pero yo creo que eso es una manifestación. El don, el talento, la asignación es simplemente una forma, es solo la manifestación de algo que fue improntado dentro nuestro. Entonces no es como que Dios te va a preguntar, pues te di la capacidad de cantar. ¿Qué fue lo que hiciste con tu voz tan bonita? No, o sea, es más profundo. Es decir, ¿qué fue lo que hiciste con eso que saqué de mí para dártelo a ti? Y entonces sería bien feo que cuando lleguemos delante de Dios digamos, oye, pues es que nunca supe que lo habías puesto dentro de mí. O sea, como que te buscas en las bolsas y es que no lo traigo. Y Dios me hacía pensar en esto, en que no es solamente
la capacidad que tengamos. Porque muchas veces nos comparamos con el otro midiendo la capacidad, ¿no? Entonces, no sé, al que le toca dar clase dice, no, pero es que yo no tengo la capacidad de la maestra Yare, ¿no? A mí no puedo controlar a los niños. Entonces, medimos conforme a la capacidad humana. Entonces vemos al que canta y decimos, no, pero es que yo no canto tan bonito como, yo no evangelizo como, ¿no? Entonces, siempre juzgamos de acuerdo a la capacidad humana, pero no nos referimos con esto, no me refiero con esto a una capacidad que sea humana, sino porque las capacidades las podemos desarrollar. Es decir, a lo mejor usted no tiene el talento de la música, pero se la pasa horas practicando durante años y de alguna manera algo de música le tiene que salir. Porque desarrollaste una capacidad. Entonces no tiene que ver con capacidades. No tiene que ver simplemente con el hacer o no hacer. Tiene que ver con aquello que forma parte de nosotros y que no es nuestro. Porque como sale de Dios, lo pone en mí, tiene que volver a Dios porque no es mío. Sin embargo, es esa carga con la que nazco que me va a dar una identidad y que me va a dar un propósito. Entonces es una pregunta para hacernos, para pensar, pero es una pregunta que no vamos a resolver ahorita, es decir, no es como que les vaya a decir, póngase de pie y ahorita usted va a recibir en visión. No. Es algo que tenemos que ir a preguntarle a Dios. ¿Qué fue eso que tomaste de ti y lo pusiste en mí? Porque sería muy feo que tengamos 40, 50, 60 años siendo cristianos y no sepamos todavía qué fue lo que puso en nosotros. Porque les repito, no se trata de una asignación, no se trata de algo que vamos a realizar, no se trata de una actividad que vamos a cumplir en una congregación. Se trata del sentido por el cual fuimos enviados a la tierra. Entonces, creo que esto tiene que quedarnos dentro nuestro, es decir, ¿por qué fui enviado a la tierra y por qué sigo vivo? ¿Por qué sigo estando aquí en la tierra? Entonces, es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Sin necesidad de empezar como a filosofar y a pensar en la existencia, ¿no? Sino que es una pregunta para ir con Dios y decirle, ¿qué fue lo que pusiste en mí? Y una vez que sepamos qué fue lo que puso en nosotros, le preguntamos, ¿qué hacemos con lo que puso en nosotros? Porque una de las cosas que a mí me atormentaban, que era pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque soy una persona muy ansiosa y siempre estoy muy enfocada en hacer algo. Y tiene que estar apuntado en algún lugar y al final del día tiene que estar palomeado. Si no, siento que ese día no se vivió bien. Entonces, no es tanto el dime qué hago, sino el dime qué pusiste en mí, que es enteramente de Dios, que es enteramente algo que salió de Él. Entonces Dios nos planifica desde lo eterno y nos pone de sí mismo desde lo eterno y luego nos manda a la tierra.
Eso es mi origen. Entonces, cuando nosotros queremos ver nuestro destino, tenemos que ir a nuestro origen. Y bueno, eso era algo, ¿no? Será algo que sí tiene que ver con lo que vamos a hablar, pero que no es tan obvio. Y ya la hermana Jessica les había comentado del tema de las vestiduras, ¿se acuerdan? Que hay personas que se fijan mucho en la vestidura. Y yo quiero que piensen usted, piénselo, ¿no? O sea, no tiene que delatarse ni usted ni a nadie. ¿Les gusta comprar ropa? ¿Les gusta comprar zapatos? Son de las personas que dicen, ay, tengo una boda, una fiesta, me tengo que comprar algo para ponérmelo. Aunque tengas ahí, dices, no, es que ese ya me lo vieron. Y ahora es como una moda, ¿no? O sea, yo sé que la ropa siempre ha tenido que ver con la moda, pero como que era de cierto sector, ¿no? O sea, como que era para la clase privilegiada. Y ahora esto de la moda, como que es para todos. O sea, como que ya hay moda muy barata y otra súper cara, ¿no? Pero que de cualquier manera, como que en estilos se parecen, ¿no? Para que puedas estar a la moda, aunque ganes 100 pesos, aunque ganes 10,000 pesos, aunque ganes 100,000 pesos, ¿no? Entonces, quiero que piense en la ropa que utilizamos y en el por qué utilizamos cierto tipo de ropa. Entonces, usualmente nos ponemos la ropa de acuerdo al lugar al cual vamos a ir. Entonces, usted, no sé, le toca ir a una boda que es muy formal, pues no va a ir con pantalón de mezclilla, con una playera, ¿no? Aunque sea una persona que le guste estar cómoda, pues no va a ir vestido así. Seleccionamos la ropa de acuerdo a las actividades que vamos a realizar. Entonces hay gente que tiene como acomodada su ropa de acuerdo a como que a la actividad, ¿no? Entonces como que esta ropa es para cocinar, así se mancha de aceite, no pasa nada. Esta ropa es para si se ocupa pintar la casa. Esta ropa es para ir a la iglesia. Y esta otra es para alguna fiesta, algún evento formal. Entonces tienen organizado el closet de acuerdo al tipo de ropa y a la actividad que van a realizar. La ropa nos habla también de la cultura en la que estamos, nos habla del nivel socioeconómico al que pertenecemos, nos habla de estrato social, nos hablaba de género, del género al que pertenecíamos, ¿no? Nos habla de la época y nos habla del grupo social. Es decir, y si usted entra a internet, hay muchísimos análisis, ¿no?, de sociología, de antropología sobre el cómo nos vestimos, ¿no? Y es todo un estudio social. ¿Por qué nos vestimos? ¿Cómo nos vestimos? Y ahí va a aparecer que el cómo nos vestimos va a hablar de aquello que nosotros somos. Es decir, va a decir mucho más de mí cómo me visto que lo que yo pueda hablar. Y se va a dar cuenta porque ustedes la mayoría tienen Instagram. Y en Instagram, no voy a decir nombres, pero en Instagram salen reels, ni siquiera sé cómo se llama, pero de una pastora. Y la pastora se viste como muy entallada, ¿no? Como muy a la moda y todo el mundo la critica. Todo el mundo. Entonces a lo mejor ella está diciendo algo bien interesante, algo que es bíblico, pero la gente se queda viendo cómo está vestido. Entonces, el cómo yo me visto va a hablar mucho más de mí que lo que yo pueda decir
con palabras. Ahora, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que hay tipos de vestiduras. Aquí hay, la primera vez que aparecen las vestiduras es en Génesis 3, del 11 al 21. El versículo 11 dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces hay una vestidura que es para los hijos. La vestidura que es para los hijos es de protección. Es decir, Adán y Eva estaban desnudos y estaban bien en el huerto. ¿Por qué ocupaban ahora ropa? Porque ya no iban a estar en el huerto, iban a estar afuera del huerto. Y afuera del huerto necesitas ropa. Entonces nosotros tenemos una vestidura como hijos. ¿Para qué sirve la vestidura como hijos? La vestidura como hijos sirve para protección. La vestidura como hijos nos dignifica. Lucas 15:22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hay otro tipo de vestidura que es la vestidura sacerdotal, que esta es mucho más elaborada. Y se los voy a leer en Éxodo 28 del versículo 1 al 6. Dice: entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes: Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral. Y los ceñirás con el cinto tejido de efod, y pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Entonces hay una vestidura que viene conforme a una asignación. Es decir, no es la misma vestidura la que tiene el pastor, a la que tiene el maestro, a la que tiene el apóstol. Hay una vestidura conforme a la asignación que Dios nos otorgó. Es decir, conforme a lo que tenemos que hacer. Luego, como iglesia, tenemos otra vestidura. Y nos aparece en Apocalipsis 19:8. Que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Entonces, como iglesia, como la novia de Cristo, tenemos otra vestidura, que todavía no nos la ponemos, no la vamos a poner, ¿no? El día de la boda. Ahora, existe otro tipo de vestidura que tiene una razón muy específica. Y ese otro tipo de vestidura aparece en Efesios 6. Y es ahí donde le voy a pedir que me acompañe con la Biblia. Y vamos a leer a partir del versículo 10 y vamos a concluir en el 20. Efesios 6, del 10 al 20. Creo que ya lo tiene, ¿verdad? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y quiero que primero nos enfoquemos en la razón por la cual es necesario portar una armadura. Y nos dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11 nos dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces yo buscaba cuál era la necesidad, ¿no? Y entonces primero buscaba qué significaban estas palabras. Y primero aparece, la primera palabra que me llamó la atención era la palabra fortaleceos. Y esta palabra tiene que ver con que en nosotros se imparte una capacidad, es decir, es como si en nosotros se impartiera poder. Eso quiere decir que quien no recibe esta clase de poder, ¿no?, que viene de Dios, no puede hacer frente a las acechanzas del diablo, ni puede hacer frente a los principados y potestades. Es decir, no está en nuestra capacidad humana el hacerle frente a algo, ¿no?, que tiene un poder para gobernar. En mi capacidad humana no está, ¿no?, el ponerme enfrente de principados y de potestades para gobernarlos, ¿no?, o para sujetarlos, sino que hay un poder que viene impartido, pero que viene impartido desde Dios. Entonces, para yo poder hacer frente, ¿no?, a las acechanzas, a los principados, a las potestades, tengo que fortalecerme en Dios, es decir, tengo que recibir del poder de Dios. Luego, esto tiene que ver, fíjese, esto es bien interesante porque dice, está directamente relacionado con la fe, la persuasión que Dios forja dentro de uno. Es decir, la fe es el medio por el cual yo puedo fortalecerme en Dios y recibir y ser impartido de su poder. La siguiente palabra que me llamaba la atención es la palabra acechanzas. Y esta se me hizo todavía más interesante porque la palabra acechanza tiene que ver con método. Nos dice las acechanzas del enemigo, las acechanzas del diablo. Y dice, ¿no?, si lo pusiéramos como en otro, con un sinónimo, sería el método que utiliza el diablo. Los métodos tienen que ver con un análisis, con un estudio. Entonces tenemos un método de investigación, tenemos un método de interpretación, es decir, tiene que ver con algo que estudiaste, con algo que analizaste. Entonces me pareció muy interesante el hecho de que las acechanzas del diablo no son nada más como a ver si cae, ¿no?, sino que de alguna manera estamos estudiados en aquello en lo cual caemos. Y hay un método para hacernos caer. Entonces el asunto acá es que yo me fortalezco para resistir
ese método. Es decir, yo ya fui analizado. Y es muy interesante que muchas veces, ¿no?, nos conocen muy bien la tiniebla. Nos conoce muy bien. Entonces tiene como el método para que nosotros caigamos. Y nos dice aquí la definición de acechanza, propiamente un método predecible, es decir, es un método que está preestablecido, usado para practicar el mal de manera organizada. O sea, el diablo se organiza para hacernos caer. No es como que de pronto se le ocurrió, no es como que de pronto nos metió el pie, se organiza para hacernos caer. La siguiente palabra que me llamaba mucho la atención es resistir. Y la palabra resistir tiene que ver con posicionarse completamente en contra de algo. Y debe ser un posicionamiento que es público. Es decir, los principados y las potestades y todo deben ver que hay un posicionamiento que es en contra. Y ese posicionamiento lo puede ver cualquiera, lo pueden ver todos, lo pueden ver de manera natural y lo pueden ver de manera espiritual. Y la siguiente palabra que me llama mucho la atención, que es la que aparece al final, es acabado. Dice, habiendo acabado, estar firmes. Y la palabra acabar significa trabajar hasta llegar al punto final, es decir, hasta que hay una conclusión definitiva. Esto quiere decir, ¿no?, que yo tengo que estar posicionado, tengo que estar resistiendo, tengo que saber que hay un método que me hace caer, que busca tumbarme, que busca meterme pie, ¿no?, hasta que todo sea acabado, hasta que la obra sea completada. Entonces, me acordaba mucho de una enseñanza del apóstol Fernando Orihuela. Y el apóstol Orihuela dice que las tinieblas no tienen revelación. La revelación la tenemos los hijos, la revelación la tiene la iglesia. Entonces la iglesia de alguna manera pareciera que puede estar como más adelante en ese sentido. Nosotros recibimos revelación. La tiniebla no recibe revelación. Y nos dice él que en lo que él ha visto, que pareciera que puesto que la tiniebla no tiene revelación, empieza a ver lo que se está manifestando. Entonces se da cuenta, por ejemplo, ¿no?, que aquí somos toda una congregación. Y hay de todo, hay gente que casi no ha escuchado de la palabra, hay gente que tiene muchos años escuchando de la palabra, congregándose, entonces hay de todos, hay niños, hay adolescentes, y entonces aquí hay una manifestación de Cristo. Pero dentro de una congregación no todos son fuertes en la fe. Y no hablo de nosotros, eso lo dice Pablo, dice que hay débiles en la fe. Entonces, dentro del cuerpo, dentro de las congregaciones, a veces hay personas que son débiles en la fe. Entonces, ¿qué hace? La tiniebla no tiene revelación, ¿no?, de aquello que se va a manifestar, pero sí como que puede ver, empieza a ver. Y entonces, ¿no?, supongamos que aquí hay una manifestación muy grande, muy evidente, muy obvia de Cristo. Y lo que hace la tiniebla es golpear. Y a lo mejor esa manifestación está en algunos cuantos, a lo mejor esa manifestación está en la hermana Jessica y está en el pastor y está en la pastora, ¿no? Y son súper fuertes en la fe. Y esa manifestación está aquí. Entonces, las tinieblas ven la manifestación y lo que hacen es golpear. ¿Quién se va a caer? Los débiles en la fe.
Entonces podemos entender que de pronto hay una manifestación y de repente nos convocan, no, es que fulanito ya no va a venir. ¿Y por qué ya no va a venir? No, pues es que se ofendió. No, es que fulanito se va a cambiar de iglesia. ¿Y por qué se va a cambiar de iglesia? No, pues es que no le gusta que hagamos jornadas, dice que estamos mucho tiempo ahí metidos en la congre. Claro, había una manifestación, golpean y el que se va a caer es el débil en la fe. Porque no hay una revelación. Es ahí donde entra la necesidad de una armadura. Y la necesidad de que sepamos que aunque las tinieblas no tienen una revelación, sí tienen un método. Es decir, sí saben que funciona con nosotros. Nos han estudiado tantos años que no necesitan la revelación. Nos predicen. Ya sabemos que le vamos a dar like, ya sabemos que nos vamos a suscribir, ya sabemos que lo vamos a compartir, que lo vamos a ver, que nos va a gustar. Lo saben. Entonces es mucho más fácil para ellos hacernos caer. Entonces entra la necesidad de que nosotros nos vistamos de una armadura. Entonces, cuando la Biblia nos dice vestíos de una armadura, está hablando en un sentido que es literal, es decir, tienes que agarrarlo y ponértelo. No es como que la palabra quiere decir, no, es decir, agárralo y póntelo, así como te pones la ropa, así te tienes que poner la armadura. Entonces, cuando nosotros vemos la armadura, nos enlista varias cosas y nos vamos a dar cuenta que hay en la armadura elementos que van a ser ofensivos y hay elementos que van a ser defensivos. Y en la armadura aparecen 6 elementos. El primero es el cinturón de la verdad. El segundo es la coraza de justicia. Y me llama mucho la atención la coraza de justicia, porque lo que va a hacer la coraza es proteger los órganos internos. El corazón, los intestinos, el hígado, el páncreas, el apéndice, todo eso, ¿no? Protegerlo. Pero es interesante cómo funciona esa protección desde una aprobación judicial. Es decir, cuando nos habla de la coraza de justicia, la protección tiene que ver que hay una legalidad, que el hecho de que esto esté protegido es porque hay una legalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteger el corazón, hay una legalidad. Y lo interesante es que se protege con la justicia, se protege con las obras de justicia. Y me acordaba mucho cuando en las clases aprendemos sobre el perdón, porque a veces nuestro corazón es como bien rencoroncillo, ¿eh? Como que perdono pero no olvido. Ya sabemos que no vas a olvidar, ¿no? Pero le gusta al corazón hacer drama. Entonces el corazón se protege en la justicia. Entonces para que mi corazón esté protegido, tengo que renunciar a mi justicia y entrar en una justicia que, valga la redundancia, una justicia que sí es legal, ¿no? Mi justicia no es legal para protegerme. O sea, si me llega un flechazo el enemigo me va a dar. Pero cuando yo abandono mi justicia y tomo la justicia de Dios, esa sí tiene legalidad, esa sí me protege. Es decir, mi justicia, ¿no? El diablo, la tiniebla, me avienta un flechazo y su flecha no reconoce que hay un escudo porque no reconoce mi justicia. Es decir, no le interesa mi justicia. Por más humana, por más bonita que sea, no le interesa mi justicia, no se va a detener frente a mi justicia. Pero cuando yo tomo la justicia
de Dios, la que sí es legal, cuando viene la flecha, esta flecha no puede penetrar porque hay un reconocimiento de que esa justicia sí es legal. Entonces los gobernadores de las regiones celestes, los principados, los potestades, no pueden atravesar y llegar a mi corazón porque no tienen la autoridad, no tienen la legalidad de atravesar esta justicia que, valga el retiro de palabras, que sí es legal. Sí me explico, sí me doy a entender, ¿no? El siguiente, el número 3, es el calzado del Evangelio de la paz. El número 4 es el escudo de la fe. Y me llama mucho la atención que la fe sea un escudo. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos cuando somos creyentes y nos diagnostican una enfermedad terminal? Nos diagnostican cáncer etapa 4. ¿Qué hacemos cuando somos creyentes y te roban la casa? Pierdes la casa, ¿no? Se te muere un hijo, quedas huérfano, te quedas en la calle. ¿Qué haces? Por eso la fe, es decir, ¿cómo alguien así puede seguir diciendo que Dios sana, que Dios provee, que Dios es fiel, que Dios es justo? Entonces ahí es cuando entendemos por qué la fe es un escudo. Y el siguiente es el yelmo de la salvación y luego aparece la espada del Espíritu. Y quiero hablarles un poquito más de estos dos, del yelmo y de la espada. Porque tanto el yelmo como la espada se van a tratar de algo, tienen algo en común que es la palabra. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu tienen en común la palabra. Entonces, primero, el versículo 17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 8, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces el yelmo, que el yelmo es el casco, ¿sí los ha visto? ¿Ha visto, no sé, películas griegas, romanas, Gladiador? El yelmo es el casco. Y tiene que ver el casco con una esperanza. Entonces, hay una frase muy famosa que dice, la mente es un campo de batalla. ¿La ha escuchado? La mente es un campo de batalla. Entonces quisiera que pensemos en lo que pensamos y que seamos sinceros y podamos como reflexionar un poquito. En los pensamientos que tenemos al día, piense, ¿los pensamientos que tengo al día tienen una carga de placer o una carga de angustia? En su mayoría. Lo que yo pienso durante un día, es más, lo que pienso durante un sábado, ¿no? Que usualmente los sábados descansa, la mayoría descansan. O un domingo, no sé. Los pensamientos tienen una carga de placer o una carga de angustia. O sea, pensemos, por ejemplo, en un domingo, ¿no? Que nos toca estar acá al frente. Digo, ya cuando uno está acá al frente, pues lo disfruta, ¿no? Pero el previo, hay una carga de angustia. Entonces, sobre todo cuando no sabemos qué predicar o cuando el que va a cantar no manda la lista, no sé, ¿no? Es como en ese momento una carga de angustia, ¿no? Piense, en un día, la mayoría de sus pensamientos son positivos o son negativos.
mitad y mitad. Estaba leyendo y me dio curiosidad cuántos pensamientos tenemos al día. Porque como somos poquitos, me voy a sincerar con usted. Algunos ya saben que mi cabeza no se calla, pero no se calla ni al dormir. Entonces a veces yo despierto y sigo pensando en lo que estaba pensando dormida. Y ahí de repente despiertas y dices, es que no descansé. Pues claro, o sea, la mente nunca se cayó. Y a veces pareciera que el cerebro se nos va a quemar. Y hay momentos en los que yo tengo que decirme, no pienses, no pienses, no pienses, no pienses. Y hay momentos en los que tengo que ponerme a ver una serie, una película que ya vi antes, para no pensar. Entonces de pronto pareciera que nuestra cabeza no se calla. Entonces yo tenía esta duda, ¿cuántos pensamientos tenemos al día? Y al buscar en internet saqué la siguiente información. Nos dice, al día nuestro cerebro procesa cerca de 60,000 pensamientos. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es lo siguiente, de los que el 95% son involuntarios. De estos, un 80% son negativos. O sea que en el día, ¿se acuerda de lo que nos decía el pastor de las bolitas? Me voy a dormir y me quedé con 20 bolitas, o sea, con los pensamientos buenos, ¿no? Un 80% de nuestros pensamientos son negativos. Luego, otro artículo decía lo siguiente, los científicos sostienen que tenemos una media de 60,000 pensamientos diarios, de los cuales, peor, un 90% son negativos, repetitivos y del pasado. O sea que la mayoría de nuestros pensamientos son de cosas que ya no podemos cambiar, aunque ya se quedaron atrás. Y para colmo pensamos mal de eso que sucedió. Nos dice, la mayoría de los pensamientos son automáticos y repetitivos. O sea que no es como que en algún momento nos detengamos a preguntarnos, esto ya lo pensé mucho, esto ya lo sobreanalicé, esto ya debería dejarlo, sino que seguimos y ni siquiera nos damos cuenta. La continua atención de esto, nos dice el artículo, puede llegar a generar estrés crónico. Y cuando es como ya muchísimo, ¿no? Genera depresión, genera ansiedad, angustia y las enfermedades mentales. Y este artículo, son dos. Uno, el primero, hablaba la psicóloga de esto porque ella proponía la terapia del mindfulness, que seguramente ustedes en los trabajos o en las escuelas ya la han escuchado porque fue como muy famosa. Y tiene que ver con el hecho de guiar el pensamiento, con el hecho de meditar. Y la meditación es un diseño que viene de Dios. Es decir, no es que al mundo se le ocurrió, vamos a meditar, porque de pronto nosotros satanizamos la meditación por estar tan cargada de la cultura oriental. Sin embargo, la meditación es un diseño que viene de Dios y que, claro, la cultura, el humanismo, lo corrompió. Pero es un diseño que nace de Dios. Entonces nos habla Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tiene mucho que ver
lo que pensamos con el cómo nuestro camino prospera. Entonces tiene mucho sentido aquí que la salvación, que la esperanza de salvación sea un casco. Entonces nos vamos a dar cuenta que Josué es uno de los guerreros más grandes que tenemos dentro del panorama bíblico, y que cuando Dios lo llama, le dice dos cosas, dos mandamientos tenía Josué en su asignación: vas a ser fuerte y valiente y vas a meditar en la palabra. O sea, él no tenía que hacer nada más, ser fuerte y valiente y meditar en la palabra. O sea, esa era su tarea. Lo demás era una consecuencia. Los logros que vemos de Josué, los triunfos, las conquistas, son una consecuencia del cumplimiento de estos dos mandamientos. Vas a ser fuerte y valiente y vas a meditar de día y de noche en la palabra. Ahora, meditar es muy interesante porque cuando nosotros investigamos la palabra meditar, tiene que ver con varias cosas: hablar, pensar, gemir, gruñir, proferir, y al final aparece una palabra, musa. Entonces, cuando yo veía esto, a mí me llamó mucho la atención que dentro de meditar apareciera la palabra musa. Saben ustedes, ¿verdad?, qué son las musas. Las musas eran, de hecho, usted puede buscar y poner porque creemos que las musas están muy relacionadas a la cultura griega, y es cierto. Sin embargo, hay un centro en México que es muy dado al conocimiento, que está en Guanajuato, que es el centro de la masonería, que es la Alhóndiga de Granaditas. Entonces, cada cierto tiempo los masones se reúnen en Alhóndiga de Granaditas. Entonces, las cuadras son grandísimas, pero usted baja un poquito a la cuadra que está atrás y está el Teatro Juárez, por Benito Juárez. Y en el Teatro Juárez, usted puede buscar en internet Teatro Juárez, y va a verlo, y la arquitectura es muy, muy, muy linda, pero en la parte de arriba aparecen las musas. Y cuando entras al teatro, hay esculturas de personajes muy importantes en el arte. Entonces ahí vas a tener una escultura de Shakespeare, de Cervantes, de muchos, ¿no? Y es un lugar que está consagrado a esto. Entonces, me llama mucho la atención cómo esto se desvía, ¿no?, al hecho de que la meditación que viene como diseño de Dios tiene que ver con el hablar su palabra, el entrar en su palabra, pero que, sin embargo, se ha tergiversado y ahora tiene que ver con aquello que nos habla desde lo espiritual, porque las musas son las que inspiran. Entonces está el poeta, está el músico escribiendo, y hay una voz que no está dentro de él, que está afuera, que viene y le dice qué escribir. O sea, se ha embellecido mucho, pero imagínate que tú estás escribiendo y que tienes una voz aquí al lado que te dice qué escribir. Es muy diabólico. Entonces, pareciera que es hasta esquizofrénico, que esté alguien aquí afuera tuyo diciéndote qué escribir, qué hablar, una voz que te está guiando. Ahora, tenemos dos diseños que se contraponen. Y eso quiere decir, ¿no?, que las musas no es solamente que a alguien se le ocurrió, ¿no?, inventar a las musas para justificar un arte, sino que creo más bien que tiene que ver con identidades espirituales
que se manifiestan y que guían para generar una expresión, que puede ser una expresión artística, que puede ser una expresión en lo que quiera, en la historia, no sé. Y eso quiere decir que muchas veces va a venir de fuera la voz para querer guiar. Es decir, hay entidades espirituales desde afuera que buscan hablar para guiar y que nosotros erróneamente lo llamamos inspiración. Y es que inspiró al poeta, inspiró al cantante, inspiró al escritor, pero tiene que ver con una voz que no viene del espíritu y que sin embargo habla, y nosotros empezamos a reproducir lo que tal espíritu está diciendo. Entonces acá nosotros podemos ver cómo hay un diseño que se corrompe y que se corrompe desde lo espiritual. Entonces cuando nosotros nos habla la palabra de meditar, tiene que ver con el hecho de entrar en la palabra. Nos dice el Salmo 4:4, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Nos vamos a dar cuenta que a mí me llama mucho la atención que diga y callad, porque cuando las musas vienen e inspiran para que hables lo que te están diciendo, para que lo escribas, para que lo cantes, para que lo compartas. Pero cuando nos habla de meditar en la palabra, nos habla de entrar, de meditar en el corazón y de quedarnos callados. Es decir, que eso que estoy meditando se quede dentro mío y cobre forma dentro mío. Entonces, tanto el escudo de la fe como el yelmo de la salvación son dos cosas que se tienen que tomar. Cuando nosotros vemos, como el listado de la armadura, dice pónganse, vístanse, usen, pero cuando habla del escudo y cuando habla de el yelmo nos dice tomen. Es decir, es algo que yo tengo que ir a agarrar. Ahora, el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. En lo que leíamos de los artículos, nos dice que hay pensamientos que son involuntarios, que son repetitivos, que son automáticos. Entonces viene la pregunta, ¿cuánto de lo que estoy pensando, de cuánto de lo que pienso soy consciente? Entonces, así como el corazón es engañoso y hay cosas que pasan desapercibidas dentro mío, así también hay cosas que pasan desapercibidas en mi pensamiento. Entonces yo voy y le digo, sondea mi corazón, sondea mis pensamientos. Entonces no solamente la necesidad que hay de que el corazón sea examinado, sino de que el pensamiento también sea examinado, porque gran parte de lo que pensamos pasa desapercibido. Va a ser repetitivo, va a ser automático. Ahora, cuando nos habla de la salvación, tiene que ver con el hecho de que hay una esperanza. Es decir, el yelmo de la esperanza de salvación. Entonces quiere decir que todo aquello, ¿no? Yo traigo el casco, entonces viene un pensamiento, no tiene esperanza, como que lo repele. Viene otro pensamiento, no tiene esperanza, como que lo repele. Viene otro pensamiento, tiene esperanza, lo deja entrar, lo reconoció. Entonces es ahí cuando nosotros necesitamos el casco de la esperanza de la salvación. Y el último elemento es la espada del Espíritu. Nos dice, tomad el yelmo de la salvación, el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra, que es el rema de Dios.
Y hay otra base bíblica que también nos compara la palabra con una espada, y es Hebreos 4:17. Le voy a leer Hebreos 4:17, pero le voy a agregar, ¿no?, para que nos quede como más claro. Dice, ciertamente el Logos de Dios es viva y energizada y más afilada que cualquier espada de dos filos. Se abre camino entre lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y está habilitada para juzgar los pensamientos, la pasión y la fuerza emocional, y lo que uno literalmente tiene en la mente, la opinión y las actitudes. Y mi pregunta es, ¿para qué sirve una espada? ¿Para qué? ¿Para qué uno trae una espada? Para matar, para matar. Pero es muy interesante que nosotros estamos acostumbrados a ver las espadas que son grandotas, como la del rey Arturo, ¿no?, de la espada en la piedra, que es la espadota enorme. Pero esta espada de la que nos habla acá era una espadita, pequeñita, que traías, que estaba súper afilada, pero que era para un combate cuerpo a cuerpo. O sea, tenías a tu enemigo súper cerca para poder cortarlo. Entonces, la espada sirve para que cuando se nos acerque, matemos. Entonces, la espada, que era mucho más parecido a lo que nosotros llamamos una daga, en realidad, ¿no?, nos dice acá que era un instrumento utilizado para exigir retribución. O sea, voy a defender lo que me pertenece, voy a defender lo que es mío. Pero es muy interesante, ¿no?, porque nos gusta pensar en la espada para matar a otro, ¿no? O sea, no me gusta pensar en la espada para herirme a mí mismo. Yo me corté con el cuchillo, cortando un repollo, y era un cuchillo, ¿no? Entonces no nos gusta pensar en algo que es afilado, que está en contra de nosotros. Nos gusta pensar en algo que está afilado para herir a otro. O a lo mejor yo soy la única loca, ¿no? Pero es incoherente que nos guste, ¿no? Es mayor locura que sea para herirnos a nosotros mismos. Sin embargo, la espada del Espíritu sirve, y a esto es a lo que voy, para que nosotros seamos traspasados. Entonces hay una necesidad de que la palabra me traspase. Y entonces nos dice que la palabra va a penetrar y se va a abrir camino entre el alma y el espíritu. Sabrá Dios dónde están, pero sí sabemos que en la simiente caída gobierna el alma y que en la simiente de Cristo gobierna el espíritu. Pero para que esté unido y pueda mi alma seguir a mi espíritu, hay algo que los junta ahí en medio. Hay como un pegamento que los junta, que es la palabra. Entonces ahí, en medio, se abre camino la palabra, penetra y ahí cobra forma. No sé, pero la ley nos va a decir que en el tiempo presente, en el tiempo en el que nosotros vivimos, la palabra se iba a escribir en el corazón. Entonces está esto aquí en medio, pero para que realmente yo pueda ser un alma que sigue la voz del Espíritu, yo necesito que la palabra me haya atravesado.
Entonces, de nada me sirve escuchar mucho, leer mucho, venir mucho, ¿no? Tomar muchos apuntes cuando la palabra no es traspasada. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la palabra es juzgarme. Es decir, no me voy a juzgar con base en mi conocimiento de lo que está bien o lo que está mal, sino que voy a ser juzgada conforme a la palabra. La palabra va a venir, va a traspasar y va a juzgar lo que pienso, lo que opino, las actitudes que evidencian lo que yo estoy pensando. Ahora, la palabra no es solamente la palabra que está escrita, es decir, cuando nos dice que la palabra es cortante y que penetra, no se refiere solamente a la escritura. Entonces tenemos que diferenciar entre la escritura y la palabra. Entonces no es solamente que voy a ser atravesado leyendo la escritura, que sí se puede ser atravesado leyendo la escritura, que seguramente algunas veces o muchas veces nos ha pasado. Pero que no es, ¿no?, que siempre que yo vaya a la escritura voy a ser atravesado, sino que la palabra que me atraviesa es la que sale de la boca de Dios. Entonces, para que yo pueda ser atravesado por la palabra y ser alineado, yo tengo que acercarme a escuchar lo que sale de la boca de Dios. Entonces, a veces lo que sale de la boca de Dios, ¿no?, va a aparecer en el pastor. Necesito hablar con ustedes, equipo. Y ahí estás, ¿no? Entonces, no es simplemente que leí algo y ya, ¿no? Y ya fui atravesado y ya entendí, ¿no? Sino que nos dice una palabra hablada, y me gusta mucho que dice por la voz viviente. Entonces, la voz viviente la que va a forjar dentro mío una convicción. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y no sé si le ha pasado que a veces usted va con una persona a la iglesia, ¿no? Y luego como que comenta lo que se vivió en la iglesia y hay una visión completamente diferente de lo que se vivió, ¿no? O sea, los dos espías quedaron cortos, ¿no? Completamente diferente. Claro. ¿Por qué? Porque pareciera que uno se queda viendo la escritura, se queda viendo la ley, y el otro se queda escuchando la palabra, la voz que es viviente. O sea, en uno, la palabra que es viviente penetró y el otro escuchó la escritura. Entonces, no es lo mismo venir y escuchar la escritura a venir y ser atravesado por la palabra viviente. Entonces, cuando nosotros estamos muy cerca, ¿no?, y asistimos mucho y hacemos mucho, pero no hay un cambio, yo escuché la escritura y puedo pasar años escuchando la escritura. Pero cuando yo me acerco y escucho la voz que es viviente, hay un cambio. Y la escuché una vez y hay un cambio. ¿Por qué? Porque la voz que es viviente, la palabra que es viviente va a atravesar. Ahora, la espada lo que va a hacer es cortar dentro nuestro lo que logró filtrarse. No sé, como que un día, ¿no?, o sea, nosotros no nos bajamos de la cruz a lo mejor, pero un día nos quitamos el yelmo, ¿no? Como que nos dio calor, nos queríamos soltar el cabello, nos quitamos el yelmo, ¿no? Y algo se filtra. Un día nos pesaba mucho el escudo y lo dejamos a un ladito un rato. Y algo se filtra.
la espada viene para cortar dentro mío lo que se filtró. Los pensamientos, las actitudes, las opiniones que se filtraron y que contaminan dentro mío, lo que va a hacer la espada es venir y cortármelo. Pero que me corte la espada me va a doler. Si al cortarnos con un cuchillo nos duele mucho, al cortarnos con una espada nos va a doler más. Pero es necesario que la espada venga y corte aquello que yo permití que entrara, que se filtrara. Mateo 4, del 1 al 11, la tentación de Jesús. Y cuando Jesús es tentado, Jesús estaba en ayuno 40 días. Y llega Satanás y ¿qué le dice? Di que estas piedras se conviertan en pan. Qué oportuno de la chona. Qué oportuno. O sea, pareciera que Satanás estaba viendo por la necesidad de Jesús. Ay, pobrecito, déjame te ayudo. Pues di que las piedras se conviertan en pan. Y era la misma palabra. Entonces lo que hace Satanás es empezar a recitarle. Claro, a Jesús no lo iban a tentar con mujeres, con amigos, con, no sé, con una necesidad básica, ¿no? No es pecado comer. Y empieza a tentarlo con la palabra. ¿Qué podía tentar a Jesús? No, o sea, él estudió. Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Se sabe la ley, se sabe la palabra. ¿Cuál va a ser mi método? Tentarlo con la palabra. Lo mismo sucede con Judas. No lo iba a tentar con mujeres, con comida, con bebida, lo iba a tentar con dinero. Entonces, le dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino que de todo rema, de toda palabra viviente que sale de la boca de Dios. Y lo que le dice Jesús a Satanás, que era aplicable para Jesús en ese momento, es aplicable para nosotros. No solo de pan, no solo de trabajo, no solo de recursos, no solo de provisión vive el hombre, sino de toda la palabra viviente que sale de la boca de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es, ¿no?, que si está saliendo vida de la boca de Dios, nuestros pensamientos se desalinean tanto de lo que está saliendo de la boca de Dios? Ahora, está este pensamiento bien simple. ¿Quiénes sí o sí debían saberse la ley, meditar en la ley? Piensa en la Biblia. Los sacerdotes. ¿Quiénes sí o sí debían traer una espada? ¿Quién era el guerrero más importante? El rey. La palabra y la espada es para los reyes y para los sacerdotes. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, la Escritura nos va a decir
que somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto. La ley, la palabra, la voz que sale de la boca de Dios, la espada, el yelmo, es para nosotros como reyes y sacerdotes. Es decir, es una necesidad del rey y el sacerdote. Entonces, cuando yo le hablo de la armadura de Dios, no le hablo de la armadura de Dios para salir y conquistar pueblos y naciones y derribar gigantes, que sin duda en algún momento nos va a servir para. Pero hablar hoy de la armadura de Dios es para que nosotros podamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón que tengo una necesidad como rey y como sacerdote de tomar el yelmo, de tomar la espada, de meditar en la palabra, de tener la palabra, de portar la palabra y de poder tomar esa palabra para cortar. Entonces, la palabra no es solamente algo que se lee, que se aprende, sino que es algo que se porta, es algo que te pones, es algo que está dentro tuyo, es algo que traes contigo, es algo con lo cual te vistes. Y cuando es necesario, la usas pues para matar algo que a lo mejor está afuera, pero que a lo mejor también va a estar adentro. Y que muchas veces va a ser mucho más peligroso lo que está adentro que lo que está afuera. Entonces creo que hay una necesidad en nosotros de tomar la palabra. Y me acordaba mucho de lo que nos enseñó el hermano Dani Doñez, ¿se acuerdan? Que era de escribir la palabra. Y cuando nosotros escribimos la palabra, vamos entendiendo un poco más. Pero algo que me pasa mucho al escribir es que primero para mí era un estrés escribir la palabra, ¿no? Pero luego comencé a disfrutarlo. Pero algo que me pasa es que empiezo a escribir y siempre viene una voz que me dice: léelo en voz alta y escríbelo. Y a veces como que uno no tiene ganas, o bueno, a mí a veces me pasa que no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de que salga mi voz, ¿no? Y me da flojera leer en voz alta y escribir. Pero es muy curioso que esa misma voz me dice: léelo en voz alta o te vas a equivocar. Y a veces es como, qué imaginación, ¿no? Y me pongo a leer en silencio en mi cabeza y escribir, y siempre me equivoco. Entonces arranco la hoja porque no tengo corrector, y otra vez. Y cuando lo leo en voz alta, la probabilidad de que me equivoque casi desaparece. Es como que fluye la escritura. Y este último tiempo, Dios me ha hecho sentir el ir al libro de los Salmos y empezar a aprenderme los Salmos. Apenas llevo poquitos, no voy a pedir, recítame el 119. Pero es una necesidad, ¿no? Y se ve a los Salmos y apréndetelos. Entonces, algunas mañanas
No voy a decir que todas las mañanas, porque le echaría mentiras. Unas mañanas, antes del ejercicio, voy, abro la Biblia y empieza la repetidera en voz alta. Repetir, 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 hasta que puedo ver algo dentro de lo que estoy repitiendo. Hasta que aparece una verdad, hasta que aparece algo que se logra comprender o hasta que me lo aprendo. Y como sé que olvido muy rápido, en la siguiente ocasión recito los salmos que ya me sé y luego el que sigue. Y yo realmente le digo a Dios, no quiero que esto sea como una repetidera, sino que en la medida en la que se empieza a confesar la palabra, esa palabra pueda cobrar forma dentro de nosotros. Pero hay una necesidad de hablar la palabra. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué no nos la pasamos cantando todo el tiempo si nos gusta más? Si sentimos más a Dios cuando estamos cantando. Porque hay una necesidad de que el rema sea confesado. De que lo que está saliendo de la voz viva, de lo que sale de la boca de Dios, sea confesado, sea compartido. Y no solo de que sea compartido, sino de que se imparta. Pero hay una necesidad de confesar la palabra. No solamente de leerla en silencio, no solamente de buscar en silencio, sino de que así como cantamos en voz alta, así también hay una necesidad de confesar la palabra, de confesar la escritura en voz alta. Y en la medida en la que yo confieso la escritura, mi pensamiento se va alineando a la escritura. Solamente Dios conoce lo que pensamos, pero hay mucho de lo que pensamos que es intrascendente, que no es real, que no es importante, que es una tontería, porque a veces tenemos que confesar que pensamos tonterías, que se basan en mi justicia, que se basan en mis deseos, en lo que yo quiero que el otro haga. Pensamos mucho en lo que queremos que el otro haga. Pensamos mucho en lo que alguien más se equivocó. Y el confesar la palabra va a tener que ver con el sacar esto y empezar a llenar con la palabra. La armadura se utiliza para la guerra. Es decir, la necesidad de una armadura es para la guerra. Pero es necesario, antes de salir a pelear, que sepamos cómo usar la armadura. ¿Por qué se va David sin armadura? No la sabía usar. David sale sin armadura porque no la sabía usar. No le quedaba. Entonces no es útil una armadura que no sabemos usar, que no sabemos para qué sirve. No es útil una armadura que no sé qué es lo que me está protegiendo. Yo le invito a ponerse de pie. Y hay muchas cosas que en la vestidura que Dios coloca en nosotros. La vestidura como hijo es algo que Dios viene y nos pone.
dice el padre, traer el vestido, póngale el calzado, póngale el anillo. O sea, usted no ve al hijo poniéndose vestidura de hijo, lo están vistiendo. Pero cuando habla de la armadura, habla de que nosotros nos vamos a vestir, nosotros vamos a tomar. Entonces hay cosas que Dios no va a venir a ponernos. Hay cosas que nosotros tenemos que tomar. Entonces, así como nos gusta creer, nos gusta confesar que Dios preparó una mesa, así también Dios preparó una armadura. Y así como es mi decisión ir a tomar de lo que está en la mesa, es mi decisión ir a tomar la armadura. Papá, te damos gracias porque tú nos viste, Señor. Te damos gracias, papá, porque tú viste nuestra desnudez. Tú viste el riesgo que corríamos, el peligro que corríamos. Y tú nos vestiste. Y el primer sacrificio que se hizo, el primer derramamiento de sangre que se hizo en la tierra fue para vestirnos. Y sabemos, papá, que el sacrificio de Jesús también fue para vestirnos. Y te damos gracias. Te damos gracias porque cuando nosotros estábamos en peligro, en inseguridad, en desnudez, tú sacrificaste para vestirnos. Te damos gracias, papá, porque tomaste de ti y nos vestiste de acuerdo al propósito, de acuerdo a la asignación que tú depositaste en nosotros. Te damos gracias porque tenemos una vestidura conforme a aquello, Señor, que tú nos has mandado a hacer. Pero queremos decirte, Señor, que de todas las vestiduras que habla tu palabra, Señor, hay uno que de pronto a nosotros se nos escapa. Y es que aunque confesamos la verdad, aunque peleamos por vivir en justicia, por salir de este sistema y vivir conforme a tu justicia, por perdonar, para hacer a un lado nuestra justicia y vivir de acuerdo a la tuya, queremos confesar, Señor, que muchas veces nuestra cabeza pareciera que es un campo de batalla y que hay muchos pensamientos, Señor, sucediendo tan rápido. Que hay muchos pensamientos, papá, tan profundos en nosotros, Señor, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Y queremos confesarte, papá, que gran parte de nuestros pensamientos muchas veces son de miedo, de inseguridad, de escasez, de preocupaciones. Si alguien se enferma, si algo nos falta, si no llegamos, si no alcanzamos a pagar nuestras cuentas. Si otro hace las cosas mal y nos perjudica, o si nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y hay muchos pensamientos, Señor, y aunque tu palabra dice que debemos pensar lo bueno, muchas veces, Señor, para cuando acordamos ya estamos pensando lo malo, lo negativo, lo que trae angustia. Y hoy, Señor, queremos pedirte que tu palabra venga a hablar a nuestra mente. Que tu palabra venga a hablar a nuestro corazón.
Te pedimos que tu palabra cobre forma en nosotros. Que tu palabra pueda atravesarnos. Que tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nosotros. Y que pueda cobrar forma. Tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y pedimos, Señor, que haya una manifestación en nosotros de la mente de Cristo. Te pedimos que podamos pensar conforme a lo que tú estás pensando, conforme a lo que tú estás diciendo. Y que no solamente escuchemos tu palabra, que no sean simplemente más reuniones o más clases en las que simplemente escuchamos y tomamos nota y lloramos un rato, sino, Señor, que lo que tú estás hablando llegue a lo más profundo de nosotros y cobre forma en nosotros. Que no sea solamente más escritura que leemos o que aprendemos o que memorizamos, sino que realmente tu palabra, tu verdad, cobre forma en nuestra mente, que se escriba en nuestra mente, que se escriba en nuestro corazón. Porque, papá, es muy agotador estar pensando todo el tiempo en lo que no tenemos. Es muy cansado estar pensando todo el tiempo en lo que no tenemos. Y esa preocupación, Señor, nos desenfoca y dejamos de pensar en las cosas eternas que nos has dado. Porque nos preocupa mucho pensar en aquello que no tenemos. Papá, y te queremos pedir que nuestro pensamiento, Señor, esté impregnado de aquello que tú nos has dado. Y que podamos ser guardados en esperanza, Dios. Te pedimos, Señor, que nuestro pensamiento pueda ser guardado en esperanza, Dios. Conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Que tu palabra quede escrita en nosotros. Que seamos impregnados por tu palabra. Que la podamos tomar para cortar lo que es necesario cortar dentro nuestro. Y también lo que es necesario cortar fuera de nosotros. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor.